Yo soy César Becerra, soy arquitecto del estudio 511. Eh, ¿Cómo empecé con la arquitectura? Pucha, mi padre es arquitecto, eh, así que desde chico siempre estuve, primero acostumbrado al trabajo de oficina, o sea, acostumbrado a estar sentado en un escritorio, en un tablero. Pucha, en esa época se hacía todavía todo a mano, con las reglas T, los escalímetros, los estilógrafos, los portaminas. Eh, y siempre estuve como acostumbrado a estar metido en la oficina de mi papá. Normalmente la tenía bastante cerca. O acompañando la obra, ¿no? O sea, era costumbre nosotros los sábados, ponte, desde chiquito, ¿no? No había todas esas las normas de seguridad, pues ibas a la obra y, escucha, no sé, pues subías por aquí, trepabas e ibas viendo. Entonces creo que desde bien pequeño me acostumbré al oficio de arquitecto, ¿no? Eh, Después de eso, digamos, durante toda mi época de colegio, creo que el dibujo siempre me entusiasmó un montón. O sea, siempre le contaba a mis amigos que fuera de Navidad y mi cumpleaños, mi día favorito del año era el momento en que acompañaba a mi viejo a que nos compre útiles de dibujo para el colegio, ¿no? Entonces entrábamos, en ese momento había un sitio que se llamaba la Casa Hispania, que quedaba en la esquina de Alcanfores con ¿cómo se llama? Diez frente a donde ahora es la clave. Y nada, y entrabas ahí, te, te sobrecogía el olor a papel, a tinta, todo eso, o sea, no sé, pues los colores, todo eso a mí siempre desde chiquito me entusiasmó muchísimo. Eh, Así que, nada, primaria, secundaria. Igual fue raro porque mi promoción de colegio fue la primera que hizo el bachillerato internacional. Y, y de pronto, porque yo salí de colegio muy rápido, creo que era demasiado joven, eh, por ejemplo, no llevé un bachillerato de arte, que podría haber sido lo más cercano a poder haber hecho arquitectura, ¿no? Llevé cursos de humanidades, sí, que me sirvieron un montón, pero no arte. Y eso creo que, el no haber llevado ese curso, creo que fue algo que a mí me marcó mucho, porque durante muchos años en la universidad nunca tuve tan claro si quería ser arquitecto o no. O sea, creo que eso me ha acompañado en toda mi carrera, en el sentido de que tranquilamente podría haber sido un diseñador gráfico, un diseñador industrial. De pronto, cuando me tocó decidir qué carrera había, la oferta de qué cosa escoger estaba bastante más limitada, ¿no? Habían sí, creo que en la Católica había una facultad de diseño industrial, pero no, por lo menos yo no tuve acceso a poder ver el gran espectro en el cual un arquitecto o un diseñador se podía ¿no? Desenvolver. Y, y bueno, y la figura de mi padre siempre fue como bien fuerte, ¿no? Entonces me dijo, no, estoy una carrera de verdad, estoy arquitectura. Bueno, ya, pues, estoy arquitectura. Eh, y, y el paso por la facultad eh, fue importante en el sentido que, bueno, ahí conocí a mis socios, ¿no? Ahí conocí a Fernando Fuenternao, ahí conocí a Manuel de Rivero. eh, y si tengo que contar algo sobre la facultad, como talleres que me puedan haber marcado, creo que sí, fueron dos. Uno fue el taller de Abel Hurtado. eh, y eso creo que lo he entendido recién después de salir de la universidad, en realidad, respecto al método con el que trabajamos en la oficina, en el sentido eh, de, de que, digamos, ni bien salí de la universidad, sentí que en el taller de Juvenal Baraco había un peso
no sé, el concepto, el rigor de la propuesta, pero en el fondo creo que la forma como terminamos diseñando la oficina tiene que ver más con eh, estudiar un entorno, estudiar el contexto y a partir de ahí generar una propuesta que se ancle pucha, en lo razonable, en lo práctico. Eh, Así que de eso me acuerdo, de la época de taller. Profesores que me hayan marcado, recuerdo a varios profesores del taller de Hurtado, sobre todo por su soltura al bocetear, al diseñar. Y esa es una cosa que también creo que cuando me formé como arquitecto estaba muy presente y que siento que también, ya viéndolo como crítica hacia lo que pasó, eh, siento que puede haber sido un cliché. O sea, como que para ser arquitecto tienes que ser para poder ser un buen arquitecto tienes que ser bueno dibujando. Es una de las cosas que te decían, ¿no? También había otra como que para ser buen arquitecto tienes que ser bueno en matemáticas. Eso cuando estabas en colegio, ¿no? Nada más, nada más alejado de la realidad. Pero el tema del dibujo, yo creo que tiene que ver con un asunto generacional. Eh, Ahí me acuerdo haber ido creo que fue la última exposición que hubo sobre el trabajo de Enrique Siriani. Me acuerdo haber estado con Manolo en ese momento y le decía, oye, pero date cuenta, los dibujos, o sea, hay una disociación entre el dibujo y la obra construida. No siempre la obra construida está a la altura que está el dibujo. Y yo siento que eso es algo, o sea, como que en la época de mi viejo, o la época de Siriani, como que, no sé cómo ponerlo, no se endiosaba, pero se ponía en un pedestal muy alto el buen dibujo, ¿ok? Y yo siento que el dibujo, la maqueta o el método, en realidad debería ser se debe entender como una herramienta para que lo que esté bien hecho sea la obra construida, ¿no? O sea, entonces, y a mí me pasó en la universidad que yo tenía mucha facilidad de dibujo y muchas veces pues yo pasaba súper bien, con súper buenas notas, con un garabato que, claro, tenía mucha técnica, estaba bien hecho, pero de pronto no tenía la resolución que podría haber tenido el trabajo de alguien más, pero sentía que el dibujar bien validaba casi que cualquier cosa. Entonces, eso me hizo, creo que en el tiempo me he dado cuenta de que justamente si quiero ser mejor que tengo que hacer lo complementario, ¿no? Tengo que ver la manera de que lo construido sea lo que esté bien, que sea, o sea, que tú veas una obra y digas, o sea, las proporciones de los materiales que están ahí son las adecuadas, ¿no? Y no solamente, digamos, que se vea bonito en una perspectiva o en un plano. Y te repito mucho lo dibujo porque, claro, nosotros nos hacían dibujar elevaciones a manos. Claro, es otro. La generación de mi viejo se formó dibujando a mano todo, ¿no? Elevaciones, plantas. Yo me acuerdo muchos veranos haber trabajado con mi papá dibujando detalles. Eso es algo que a mí me formó muchísimo, ¿no? En la sección de la madera con el calado, cómo se engrana una cosa con otra. Eso eso ya no se hace, no se estudia. Y probablemente en los estudios tampoco se trabaja esencialmente de esa manera. Ya eh, el método ha cambiado. Si quieres, de repente más adelante puedo abordar sobre eso, ¿no? Yo tengo un primo, por el lado de mi papá, primo hermano, que es el hijo de la hermana de mi papá. Arquitecto también, que me lleva 10 años. Y él siempre ha sido como, en esa época era como mi hermano mayor, ¿no? O sea, era como que marcaba la pauta. Y él también estudió arquitectura en la Ricardo Palma.
Entonces yo creo que ya él como allanó la, ya tu tradición familiar va a ser acá, ¿no? Eh, pero muchos de mis recuerdos de niñez son de haber ido a la casa de mi tía, donde estaba mi primo, que ya estaba en la facultad, y haber visto sus maquetas y sus dibujos. O sea, eh, yo creo que por eso, por lo menos a mí, el tema de la manufactura a mí me llama la atención, me hace que me brillen los ojos, ¿no? Si vamos a mis orígenes como de niñez, yo vivía en Lince. Entonces, un barrio muy gracioso porque uno de los talleres, digamos, en los que participé cuando estuve en la universidad, en el taller de Juvenal Baraco, fue el taller de la memoria. Y justo en ese taller tú tenías que hacer todo un recuento de cómo fue tu niñez, dónde viviste, los espacios, y tal, ¿no? Entonces, me acuerdo que vivíamos en Lince, y me acuerdo mucho de siendo niño, la ciudad, ahora viendo en retrospectiva, era bastante segura. O sea, yo me acuerdo de haber sido un chiquito, no sé, pues de 7 años, 6 años, y me iba solo a la bodega, solo, no acompañaba a nadie. Me iba a la librería, o sea, me iba a la librería donde compraba materiales para armar una cometa, por ejemplo, y de ahí me iba al kiosco a una cuadra más allá, ¿cómo se llama? A comprar, ¿cómo se llama? Álbumes y las figuritas. Y de ahí caminaba una cuadra más hacia el mercado, en una esquina donde había un sitio donde venían, no sé, fugazas. Y yo no tendría, y eso habrá sido pues entre, no sé, tendría 6 7 años y 10 años. A mí no se me ocurriría ahorita que mi hijo dejarlo, oye, ¿sabes? Ya, no hay manera, pues, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho haber ido a los parques que habían por ahí, está el Parque Mariscal Castilla, eran parques grandes, ¿no? Eh, Como mi papá por muchos años trabajó en el servicio de parques, uno de los sitios sobre los cuales tengo mucho recuerdo es un club que se llamaba Sol y Campo, que era para los empleados del Serpar. Y recuerdo, pucha, los riachuelos, o sea, las acequias donde ponían los barquitos para jugar, donde están los renacuajos, donde, no sé, pues hay una cabaña, que eso sí, ese espacio sí como que se me quedó grabado. Una cabaña con el piso lleno de paja y olor a muelle. Eh, sí, mi madre es del Cusco, siempre tenía una conexión muy fuerte con el campo, con viajar a Cusco cada vez que pueda. Eh, sí, mi primer viaje al extranjero fue recién cuando cumplí 15 años. Entonces, en realidad, toda mi etapa formativa la viví acá en Lima, ¿no? Y las veces que habré viajado a Cusco, no más. Ahora, igual me moví en una burbuja muy chiquita, o sea, era de donde vivía, al colegio. En algún momento nos mudamos a San Borja, no, a San Isidro, a Corpac. Y de ahí nos mudamos a La Molina, porque todo este tiempo estudiamos en el Colegio Newton. Y, y claro, durante años mi padre, que se compró un terreno en Rinconada del Lago, construyó la casa para nosotros. Y también fuimos parte de ese proceso en el que, pucha, diseñaba, se hacían las cosas. eh, Coordinando desde chiquito, he estado coordinando pues con albañiles, con carpinteros, con vidrieros. Yo creo que mis mentores han estado fuera de la universidad. Porque, o sea, si yo lo veo como trayectoria profesional y viendo en lo que me desempeño ahora, creo que si tengo que reconocerle, o sea, si tengo que agradecerle a alguien primero, profesionalmente, primero a mi padre. Eh, y de ahí yo creo que a mis contratistas. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Ni bien salí de la universidad, justo en esa época inauguró el Jockey Plaza y empezó a haber trabajo de diseño interior. Coincidentemente tenía compañeros de colegio que justo tenían negocios y había uno que tenía, por ejemplo, una tienda. Eh,
Y mi primer trabajo fue ahí, haciendo una tienda de ropa, diseñando una tienda de ropa. Eh, Cuando abrió el Jockey Plaza, cualquiera no podía diseñar ahí. Había una lista que el Jockey Plaza había armado de estudios que eran los que podían entrar ahí. Entonces justo tenía un amigo, arquitecto también, Pablo Hacker, que trabajaba para una de estas oficinas que estaban autorizadas a diseñar ahí. Entonces le pasé la voz y nos asociamos y hicimos el trabajo, digamos, para ellos. Y ellos me presentaron a Fortunato Cárdenas, un empresario que hacía metalmecánica. Y ese fue mi primer, entonces, y tenía una carpintería también. Entonces, ahí empezaron mis primeros trabajos. Y aprendiendo de él, pucha, cuánto puedes doblar un fierro, cómo se suelda, pucha, cuál es el procedimiento constructivo para que lo que plantees tenga sentido y no sea simplemente que dibujaste 3 rayas que de repente se veían bonitas, de repente no, ¿no? O hacer el pase de una maqueta que haces pegando madera balsa con uju a, oye, un mueble hecho de fierro, ¿no? Entonces, pero como él, antes habrán venido los carpinteros de mi papá, el maestro Rocal o el maestro Alfaro, ambos carpinteros, a los cuales regularmente los visitaba todos los sábados cuando iba con mi viejo. O después, el carpintero Eliseo Lara, o después el metalmecánico Jerry Pacheco, o el carpintero Gilberto Chiclote. O sea, y sí siento, y sí, si algo me gustaría que quede en esta entrevista es el agradecimiento a ellos, porque de verdad nunca se les menciona. Y, y mucho de lo que tú ves justamente cuando ves un edificio, una obra, una tienda, lo que sea, que está bien hecha, tiene que ver con que hay un buen contratista acompañando a un diseñador o a un arquitecto, ¿no? Eso, eso creo que es importante reconocerlo. Yo pasé por los talleres de Juvenal, pasé por el taller de Huaca, no pasé por el taller de Manzana, y luego de ahí pasamos a Metáfora, el taller de Metáfora, y luego pasamos a estos talleres verticales, que creo que llevó dos o 3 ciclos, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo, hay uno de esos talleres verticales, que fue el de la memoria, en los cuales me acuerdo haberme pasado tranquilamente 2 semanas tratando de que el vals, la canción de vals del Puente de los Suspiros, de alguna forma se transforme en mi cabeza de música a una propuesta arquitectónica. Pero nunca pude. No, o sea, y viendo en retrospectiva, claro, lo bacán que tenía el taller de Juvenal era la mística que generaba, en el sentido que te hacía creer que bueno, tú puedes todo y si te concentras, pucha, vas a entregar y va a ser excelente. Pero a mí la verdad me frustró mucho y creo que no sé, cuando me ha tocado ser profesor, he procurado ser lo suficientemente claro para que a un alumno no le pase lo que yo siento que me pasó a mí, y es el sentir que estoy perdiendo el tiempo en hacer algo que no, o sea, no, al final no tenía ni pies ni cabeza, ¿me entiendes? O sea, digamos, el forzar un rollo que digamos que se te ocurrió a ti, porque no es que se le ocurre al profesor, se te ocurre a ti, pero eso tratar de traducirlo en un proyecto, como a veces fluye naturalmente, pero no se puede forzar, ¿no? Y siento que como esas me pasaron muchas. Y por eso es que te digo que, claro, de pronto mi rollo siempre fue por el lado de construir o sea, pero no solamente es construir, sino simplemente plantear el objeto arquitectónico de manera ordenada, fina, balanceada, razonable y lógica, ¿no? Sí, y de repente por eso es que
digamos, el trabajo con Manuel y Fernando encaja también, porque finalmente tenemos roles que son complementarios. Entonces, a mí la hoja en blanco me mata, ¿no? No puedo. O sea, yo trabajo bien reaccionando a, ¿no? Yo organizo. Entonces, no, o sea, olvídate, empezar a un proyecto de cero, me demoro la vida, ¿no? No lo hago, ¿no? Pero una vez que ya hay un rumbo por donde ir, pa, ya puedo, voy a esto. Y vas armando el ego, ¿no? Vas armando. El contexto es, éramos un grupazo de amigos en la universidad, ¿no? Y como creo que les ha pasado a ustedes, eh, cuando llega el momento de las entregas, hay gente que entrega antes, que entrega después y digamos, el que ya va saliendo del problema va ayudando a los demás, ¿no? Era usual que cuando le tocaba a Fernando presentar, había un ejército de gente que ya había terminado y le estaba ayudando a hacer estas maquetas gigantescas del taller de Juvenal, por ejemplo, ¿no? Las de Manzana, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, con Fernando, yo ya en la universidad me había acostumbrado a trabajar juntos. Una vez que salimos de la universidad, te contaba que por el Jockey Plaza empecé a agarrar este trabajo de diseño interior de una tienda. Luego me llamaron, luego mientras lo estaba ejecutando, qué sé yo, teniendo ¿cuántos años tenía ahí? Yo tendría 21 años más o menos. Mientras estaba supervisando esa obra de noche, conocí a la propietaria de otra tienda, una tienda que vendía velas, inciensos y tal. Y no sé, le caí bien, me pasó la voz y agarré ese trabajo ahí. Y de ahí creo que ella tenía una pariente que estaba por poner una tienda de habanos y de puros y me pasaron la voz para diseñar esa. Ya esas otras dos ya por mi cuenta. Y ya con 21 años pues yo sentía que pucha, tenía un montón de trabajo, pero necesitaba ayuda y ahí fue que le pasé la voz a Fernando. Entonces y empezamos a trabajar haciendo estas tiendas. Eh, la primera se llamó Tobacco Classics. Creo que todavía queda en el Jockey. Todavía debe estar ahí. Creo que cambió de nombre, pero sigue ahí. Eh, y nada, pues sí. O sea, nos habremos pasado, ¿qué? 6 meses diseñando pues un local de 50 metros cuadrados. O sea, la cantidad de chamba y horas que le metíamos a eso. Claro, lo veo en retrospectiva y estábamos aprendiendo. O sea, ahí estábamos aprendiendo justamente con el carpintero, con el herrero, con el especialista en bronce, con el vidriero, a armar detalles. Porque eso no lo habíamos hecho nunca, ¿no? Y de paso construíamos. Entonces, claro, y la construcción tiene eso, de que la construcción es definitiva. O sea, no... Tiene que estar, o sea, todo lo que tienes que pensar lo tienes que pensar porque si no lo piensas bien, se va a notar que está mal y tú quieres que quede bien. Entonces, eso nos pasó, ¿no? Y me acuerdo que en paralelo, ya como te dije, había el Jockey Plaza tenía este este consejero, que era quien revisaba los proyectos antes de que se construyan y les daba el visto bueno. Y ese consejero fue el arquitecto Miguel Monge, un arquitecto chileno que vino justamente para supervisar los trabajos de Jockey Plaza. Y mientras estaba haciendo me presenté con mi maquetita, mi concepto, todo esto, para presentárselo a él. Ya me dijo, sí, está muy bien, todo. Muchos años después, él me contrató. Me pasó la voz en el momento que los arquitectos con los cuales estuvo trabajando desde que llegó a Lima, ya crecieron como profesionales, salieron de su estudio y dijo, uy, necesito contratar gente. Y se acordó que le había gustado el trabajo que yo había llevado y me llamó. Y yo llegué con Fernando. Y fue así como llegamos a la oficina que tenía él en Santa Cruz.
se llamaba TAC, Tecnología, Arquitectura y Gestión. Eh, y ahí fue que empezó a trabajar formalmente, o sea, digamos, nunca fuimos empleados de él, pero siempre éramos, éramos asociados de él porque básicamente no nos pagaba hasta que salía algo. Pero fue con él que llegamos a este sitio. O sea, fue con Miguel Monge que llegamos desde Santa Cruz acá, organizamos esta oficina y acá empezó 51 acá a la vuelta. O sea, después, detrás de esta pared es donde estábamos Fernando, Manolo y yo. Para ese entonces, y ya desde unos años antes, nos habíamos pasado como 4 años tratando y logrando sacar un proyecto inmobiliario. Fernando tenía un amigo que tenía una novia, que la mamá tenía una casa en Miraflores, que le quedaba grande y que estamos hablando del año 2002, 2001, 2002, antes de todo el boom inmobiliario, que querían construir un edificio y bueno, dijeron, oye, ¿podrían? Sí, nosotros quisiéramos. Y era después de ver ya cómo hacer ya, ok, sí, queremos. Sí, ya, ¿y ahora cómo lo vamos a diseñar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y de nuevo, sobre la marcha aprendiendo, ya no solamente a diseñar, sino también a armar un proyecto inmobiliario, a financiarlo, conseguir los clientes. Y fue un proceso que duró un montón porque para que el banco finalmente nos apruebe la operación, primero tuvimos que conseguir a todos los compradores antes de empezar. Entonces entraba uno, salía otro, se quitaba uno, venía otro. O sea, de verdad, viendo en retrospectiva, pucha, las probabilidades de que eso no hubiese funcionado eran altísimas y creo que a punta de terquedad, de ganas de que salga, eso salió. Y ese fue el primer proyecto inmobiliario que hicimos con Fernando. Y una vez que ya haces uno, los siguientes ya, digamos, caen por su propio peso, ¿no? Pero de nuevo, estamos hablando del año 2004, 2005. O sea, los primeros proyectos que hicimos ahí, el terreno nos costó $500 el metro cuadrado. Los departamentos los vendíamos a $500 el metro cuadrado. O sea, hoy día vale un departamento en Miraflores, en esa misma calle, 5 veces más. Y bueno, pero a partir de esa primera experiencia empezaron a salir más proyectos inmobiliarios, ¿no? Habríamos hecho unos 4 o 5 en una misma calle, o sea, entre esa y 2 calles más. Y ya, bueno, hacia el 2005, que empieza 51.1, digamos, oficialmente, 2005-2006, ya teníamos varios proyectos en marcha. Pero yo sentía, por lo menos personalmente, yo era, digamos, fuera de las labores de arquitecto, yo me encargaba de los temas de postventa. Con el cliente, sí, que esto quede bien, bla, bla. Y creo que fue Fernando el que un día me dice, oye, Manolo ha regresado de viaje, oye, ¿por qué no nos juntamos, no? Y de repente hacemos algo, pues. ¿Ya? Y salió este proyecto de multivacaciones. Y ahí empezó la cosa. Y en paralelo teníamos entonces la inmobiliaria y teníamos a 51.1. Entonces, y ese primer proyecto, yo me acuerdo que cuando recién empezamos a trabajar, nos peleábamos muchísimo. O sea, era como, por lo menos yo con Manolo, 2 mindsets demasiado diferentes. Sobre todo que yo ya encima ya venía o sea, fuera de venir de formarme en ser práctico a la hora de tomar decisiones, de construir, de hacer sobre lo que ya sabía que funcionaba, ¿no? Y profundizar sobre eso. Manolo venía del lado no, más bien hay que probar 80 opciones y no cortarle las alas. Entonces lo que él veía como, oye, hay que ver esto para ver a dónde depura,
yo lo veía como, oye, estamos perdiendo el tiempo. O sea, yo ya sé cuál es. Y para eso estaba Fernando, para poder, digamos, lidiar entre los dos, ¿no? Eh, y seguramente Manolo te habrá contado, o Fernando te habrá contado alguna vez, digamos, el tren de trabajo que al final hemos ido teniendo es con Manolo empezando la hoja en blanco, referencia por aquí, por acá, ¿verdad? Plantea algo, ese algo que plantea Manolo, quien lo aterriza en, digamos, en la realidad es Fernando, que se encarga de que espacialmente las cosas funcionen, que tengan sentido. Fernando tiene mucho sentido común. Y normalmente yo me encargo de ajustarlo, de afinarlo, de verlo, oye, que la raya esté donde tiene que estar, ¿no? Y que las decisiones respecto de cómo se va a construir o con qué se va a construir sean razonables, ¿no? Entonces, y sean precisas y funcionen, ¿no? Entonces, digamos que a ese tren de trabajo nos hemos acostumbrado. Y claro, con el tiempo pasa que, o sea, uno tiene que como sacudirse para darse cuenta si a veces se está repitiendo o no, ¿no? Para eso están los socios, para eso sirven los socios, para ver más allá donde tú ya no la ves, ¿no? En este tiempo en el que con Fernando estuvimos trabajando aquí, fuera de hacer los proyectos inmobiliarios, también habían proyectos de arquitectura, los que trabajábamos, digamos, con Miguel Monge. Y, y en el camino hubo un intento de asociarnos con otro amigo más, con Jorge Montalbán, otro arquitecto también de la Ricci, talentoso, que se fue a trabajar a España, creo. Y en algún momento regresó y hicimos la intentona de hacer un trabajo junto con Miguel Monge, pero una propuesta creo que acá en la Costa Verde, un local comercial. Claro, y la experiencia, digamos, entregábamos todo, no quedó en nada, no avanzó, pero, digamos, no terminó siendo tan fluida como normalmente era fluido el trabajo con Fernando, con el cual ya es como, o sea, ya en automático sabías lo que venía. Y, y como te digo, con Manolo, qué cosa, bueno, venía de afuera, haber estado haciendo puestos sobre proyectos en todo el mundo, pero era muy gracioso porque creo que no tenía un solo metro, o sea, fuera de, claro, esa es otra cosa. Cuando Manolo estaba recién salido de la universidad, me acuerdo que él estuvo tuvo una racha de un montón de trabajos, porque trabajaba con su padre y por ahí, digamos, tuvo el acceso a poder diseñar un montón. Pero llegó un momento en que de pronto no construyó más. Las cosas que el proyecto le salía, se le caía, no le salía, no le salía, no le salía. Y creo que cuando Manolo nos busca, justamente buscaba el complemento de alguien que realmente ya esté construyendo, o sea, que tuviese, ¿no? Y como te digo, del lado de nosotros nos llama la atención pues el mundo al que tenía acceso Manolo, ¿no? De, oye, haber hecho la maestría, haber estado aquí, allá. Probablemente en ese momento no. Creo que yo por lo menos no era consciente del nivel de redes que tenía Manolo todavía. O sea, no. Super Sudaca sabía, o sea, Manolo nos contaba, pero ¿qué habrá sido? Bueno, ya, pues, ¿no? Y ese mundo lo hemos ido descubriendo mientras nos hemos hecho más amigos y nos hemos hecho socios, ¿no? O sea, lo que sí, pero lo que sí pasó es que cuando hemos fundado 511, siempre tuvimos claro que queríamos ser una oficina que tuviese un nombre en el mundo. O sea, eso sí, siempre lo tuvimos claro. Y creo que, digamos, como respuesta a tu pregunta, para eso nos juntamos, ¿no? Porque efectivamente, si nuestra, digamos, la intención de Fernando y mía hubiese sido seguir trabajando acá, como estamos bien. Pero creo que ese fue el bichito que Manolo nos metió, ¿eh? Oye, escúchame, hay un mundo más grande y nada, y perfectamente podemos ser parte de él, ¿no?
Y es verdad, o sea, si vemos en retrospectiva, pucha, el trabajo que hemos hecho no tiene nada que envidiarle a cualquier oficina del mundo. No, o sea, y está. Y somos 3 arquitectos que estudiamos en la Ricardo Palma. O sea, pero el hambre, las ganas de excelencia, yo creo que vienen del taller de Juvenal. O sea, eso yo sí creo que hay que reconocerlo. O sea, las ganas de ser de estar en la primera mesa, ser el mejor, de hinchar el pecho porque, pucha, mira, ¿no? Yo creo que eso viene de ahí, o sea, la mística. O sea, esa mística yo creo que sí hay que reconocérsela a Juvenal. Porque, nada, porque esa es la actitud con la que se hacen las cosas, ¿no? Una cosa de repente es la opinión, digamos, colegiada de 51-1 y de repente otra es la opinión, digamos, como experiencia personal mía respecto de los proyectos. O sea, pues los que me dices, claro, son impresionantes, pues, ¿no? O sea, pero seguramente a mí me han marcado mucho más proyectos más chicos. O sea, para mí, Multivacaciones, ponte, fue todo un experimentar. O sea, claro, eran proyectos en los cuales venía esta avalancha de ideas que tenían que aterrizarse, ¿no? Entonces, Multivacaciones fue eso, es como resolver que el edificio se lave solo. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? O resolver que hayan estos paneles adentro que se abran, que se cierren, que tengan la cerradura adecuada, la medida para... Y todo fue uno por uno resolver cada detalle para que se vea así como se veía, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, después de ese, el siguiente proyecto que fue especial para mí fue la Casa Serpiente, ¿no? Que era ya la primera casa en la cual todo tenía que estar resuelto impecablemente, lo mínimo, ok. Cuando yo pensé que ya, ok, de este nivel de dificultad, nivel de dificultad ya está dominado, la Casa Pachamanca. Lo mismo, pero con curvas. Puta madre, ¿cómo haces? Ya, oye, sí, que los vidrios, que esto, la altura, pucha, que el encuentro, pucha, que el concreto, que no le gusta, que tiene que ser cálido, o sea, digamos que hay una serie de proyectos que como que cada vez la valla era como más difícil, más alta a nivel de cómo carajo resuelvo o resolvemos esto aquí, ¿no? Y de nuevo, de eso en las conferencias nunca se habla porque finalmente no es digamos, no sé, pues tienes que estar en el lugar para poder realmente verlo y hacer una conferencia de detalles puede ser bien tediosa, ¿me entiendes? Pero la cantidad de horas que se necesitan para que esas fotos que estás viendo ahí se vean así son un montón. Hay obras en las cuales tú te metes, o sea, por ejemplo, la Casa Tudor es una obra que nosotros en la oficina construimos. Nosotros fuimos los contratistas, nosotros, o sea, entonces en esa cosa me conozco pues cada llave, ¿me entiendes? Y el trabajo ya no solamente empieza a trascender del detalle arquitectónico a cómo resolver temas de instalaciones eléctricas para que esas instalaciones eléctricas funcionen perfectamente a la persona que va a vivir ahí. Entonces, como te digo, yo creo que la diferencia entre un arquitecto joven, bien formado de universidad y uno que ya tiene 30, 40 años, es el nivel de capas de conocimiento que va teniendo, se van sumando, y que por un lado hacen que los procesos sean más rápidos, porque ya tienes muchas más variables de dónde jalar, pero por otro lado son más certeros, o sea, es como los años como profesional yo creo que sí pesan, o sea,
el disco duro se te va llenando de información, pero de información que realmente sí sirve y cuando, si yo tuviese que hablar conmigo mismo cuando era joven y estaba en el taller de Fortunato Cárdenas y me sentaba una hora entera para ver cómo trazaba esa curva, claro, esa curva era tonta, era estúpida, ¿para qué era? No, o sea, era, ¿cómo se llama? Arbitraria. Y de alguna forma, si en este tiempo yo he estado peleándome contra algo, es contra las arbitrariedades. Y creo que el trabajo 51.1 va por ahí. Somos lo menos arbitrarios posible. O sea, queremos que las cosas sean por una razón que tenga un peso, que tenga una pertinencia, que tenga una lógica, ¿no? O sea, estamos en un contexto complicado, ¿no? Porque justamente por el tema de la cuarentena, la pandemia, la velocidad de los proyectos ha bajado un montón. Entonces, a nosotros nos agarró la pandemia con un montón de proyectos como a la mitad. Entonces, esos proyectos los estamos terminando ahora. Ha sido un año y medio que ha tenido cosas negativas, evidentemente, pero también cosas positivas, como que ha habido más tiempo para pensar las cosas, conversarlas, verlas. Y me acuerdo hacia el año 2012, hacia el 2011, 2012, debe haber sido el momento en que más trabajo hemos tenido en la historia de la oficina. Y era una cosa de locos, o sea, teníamos 30 empleados, o sea, claro, entra mucho dinero, facturas, estás así con toda la adrenalina de sí, hay que entregar, va. Pero te queda poco tiempo realmente como de introspección, de darle vueltas, de realmente pensar las cosas. Y, y los proyectos, yo creo que hace tiempo que una de las razones por las cuales quedaban bien era porque el proceso de dibujo era lento y eso permitía que vayan madurando las ideas. En el momento que tus herramientas de diseño son digitales y que te permiten visualizar muy rápido, o sea, el programa que usamos nosotros con el que diseñamos es el SketchUp. Y claro, no se nos ocurre la oficina si ese programa no existe. Es como que esencial para poder entender cómo el proyecto va evolucionando. Y claro, la desventaja es que puedes avanzar muy rápido, pero de pronto a veces las cosas tienen que quedar ahí, como y verlas unos días después o unas horas después, para poder realmente darte cuenta, ya esto sí se veía bien. O sea, hay una maduración que no tiene que ver con seguir intentando una propuesta, otra propuesta, sino que con que una esté ahí, simplemente verla unas horas después o unos días después. Y con eso tú puedes validar muchas cosas. Y creo que este momento de la cuarentena, de la pandemia, nos han dado eso, ¿no? El tiempo para, a ver, y abres un archivo, no sé, 2 días antes y es como, no, acá esto hay que cambiárselo. Pero ese tiempo de reflexión, no sé, pues medio año antes de la cuarentena, yo estoy seguro que no lo teníamos, ¿no? Yo siento que a mí la docencia, digamos, naturalmente no me sale, ¿no? Me sirve mucho, me ha servido mucho. Yo recuerdo con mucho cariño el paso por la Universidad de Lima. Y yo siento que, digamos, de las experiencias de taller que he tenido, esos primeros años ahí, fueron los que más me llenaron porque sentimos que hicimos un taller colectivo. O sea, era el taller de 51.1, no era que estaba o Manolo Rivero, o César Becerra, Fernando Bartana, no, la oficina entera estaba. Entonces trabajamos con diferentes niveles de estudiantes, hacíamos investigación, esa investigación
tenía una correlación directa con el producto final que hacían los alumnos. Eso yo siento que fue unas cosas bonitas que sí, que me han gustado, ¿no? Ahora, voy a regresar a los mentores, ¿ya? Porque sí me gustaría también, creo que otro de los mentores de los cuales podría hablar es Miguel Monge, ¿no? Qué pena que no tengo ningún dibujo de él acá, pero un arquitecto que era súper talentoso para, para dibujar, siempre fue muy empresario en el sentido de que proponía y para hacer que los proyectos salgan adelante. Y creo que eso es algo que también a nosotros como oficina nos ha quedado, ¿no? Yo he leído varias veces que un buen profesor es mejor profesor cuando lo que va a enseñar le ha costado, porque le es fácil, o sea, digamos, pese a no tener naturalmente talento para eso, ha sabido vencer esa dificultad y a punta de empeño ha logrado ser bueno en eso de ahí. Entonces, yo me reconozco como que a mí la docencia me cuesta en el sentido de que probablemente muchas veces no tengo mucha paciencia para acompañar en el proceso a alguien. Pero la docencia a mí digamos, las ganas de ser docente, creo que me llegaron justo en el momento en el que fui papá. Y es a partir de ahí en que ya conecta con algo más fuerte dentro de mí, en que, claro, si quieres ser buen papá, tienes que aprender a ser buen profesor. Y ahí es donde yo engancho con, ya, ok. Y justo coincidió con este tema, pues, del taller de Lima, ¿no? Pucha, yo creo que mirando hacia atrás, creo que es lo mismo que está en el día a día con mis socios. O sea, el confrontarme con formas de ser que son con personalidades diferentes a la mía. Y saber que lo que te pueden decir, lo dicen, o sea, porque te respetan, te quieren, pero porque opinan diferente. Y poder saber que pueden haber un montón de maneras de llegar a un objetivo, pero la que tú tienes en la cabeza no necesariamente es esa, es una más de otras. Y tienes que ser lo suficientemente flexible y tener o sea, y despierto como para ver, bueno, de repente lo que estoy haciendo no está bien, y retroceder y de ahí dar 2 pasos más para adelante. Creo que qué cosas me gustaría que pase en el futuro. Pucha, supongo que el siguiente paso es que la oficina siga haciendo lo que está haciendo, que los proyectos afuera sigan. No sé, no tengo mayores aprensiones respecto de qué proyecto me gustaría. Hay un proyecto que me gustaría hacer un mercado. En nuestra trayectoria de oficina nos ha tocado estar muy cerca con el tema de la gastronomía. Como tema personal mío, yo mis afectos los demuestro con comida. Si alguien me cae bien, lo invito a comer. O le cocino, o sea. Entonces, y me acuerdo, claro, ponte toda la época de que hicimos Mistura, que empezamos a hacer los restaurantes, fue una época muy entrañable para la oficina, para mí personalmente muy linda, en el que sentía alineados como que todas las cosas que me podían gustar estaban, pucha, ahí, todas juntas. Y sí, ponte, un mercado es un proyecto que me gustaría poder diseñar. Hay un montón de cosas que de verdad, claro, que ponte, que estamos haciendo en otros lados, pucha, que nos gustaría poder hacerlas acá, o sea, que, no sé, pues podría llevar a mi hijo a un museo y decirle, mira, esto lo diseñó tu papá, ¿no? Claro, te pasa pues que las casas son de las personas para que las diseñas. Bueno, puedes ir a visitarlas, pero sí, a nivel profesional, ponte,
el espacio público, no sé, hay momentos en los cuales pienso que me interesa la política, o sea, de repente estudiar una carrera de política, o sea, ya hay un momento en que lo que los gustos van cambiando, o sea, digamos, me gustaría que tengamos una sociedad más justa, más digna. Me gustaría que mi hijo esté y mi hija estén como vivan en un lugar mejor. eh, y en la medida que, nada, los proyectos, las cosas que hagamos en la oficina sirvan para eso, creo que eso a mí me llena, ¿no? Es difícil pensar en hacer espacios públicos si hay gente que no tiene agua potable en sus casas. O sea, yo creo que, digamos, la realidad te plantea temas fundamentales, ¿no? O sea, entonces, mucha, qué lindo tener parques, tener lugar donde estar, qué sé yo, pero hay tanta gente que no tiene nada, o sea, que no tiene, digo, agua, que no tiene desagüe, que no tiene vivienda digna. Entonces, la brecha que tenemos es gigantesca. Y entonces, ¿por qué no eso? Supongo que por corrupción, supongo que porque tenemos un Estado débil, supongo que como sociedad no nos hemos puesto a pensar en que en lugar de estar pensando, peleándonos entre, pucha, que si pro mercado, pro Estado, lo que sea, ¿por qué carajo no vamos todos al mismo sitio y nos damos cuenta de que hay 5 cosas que tienen que ser resueltas para todos y concentrarnos en esas y ahí ya se verán las otras, ¿no? Yo creo que deberíamos tener un rol mucho más activo en el aparato estatal. O sea, y creo que vamos por buen camino, ¿no? O sea, la ministra de Vivienda es arquitecta. Eso es un súper buen paso justamente en el camino en el que tendríamos que estar. O sea, deberían haber más arquitectos que trabajen para el Estado, trabajando en políticas para las personas, ¿no? Eso, y deberían haber, o sea, y solamente a partir de ahí es que tú puedes empezar a pensar que el Estado planifique, ¿no? Y a partir de ahí ya nos volvemos nosotros relevantes. Pero si, digamos, nuestro quehacer termina, digamos, relacionado con, pucha, no sé, diseñar casas para millonarios, lo que puedes hacer tú es muy poquito, ¿no? Es básicamente o sea, claro, tú vas a plantear una postura política desde donde puedas, en los espacios que tengas, ¿no? Pero hay espacios que van a terminar siendo mucho más relevantes que otros. Entonces, de nuevo, pucha, yo quiero mucho a mis clientes, les agradezco muchísimo porque nos han dado trabajo y a partir de ellos hemos podido tener un acceso a mucho, ¿no? Pero son, finalmente, las casas, por ejemplo, son casas, ¿no? No es... o sea, les funciona a ellos, ¿no? Si están buenas o malas, van a ser buenas o malas para ellos. Entonces, de nuevo la pregunta de qué cosas nos gustaría que pasen, por lo menos a mí me gustaría que los trabajos que hagamos tengan que ver más con la sociedad y poder, de nuevo, dejar un mejor lugar, ¿no? De alguna forma los trabajos que estamos haciendo para otros países, para Emiratos Árabes, por ejemplo, estamos diseñando el Parque Nacional de Sharjah, o sea, entonces, efectivamente, a las personas que viven en ese país, si el proyecto que vamos a hacer está bueno, les va a cambiar la vida para bien a mucha gente. Entonces, ¿qué me gustaría que eso pueda pasar acá, ¿no? Y finalmente, ni siquiera que lo hicimos nosotros, pero que lo diseñe alguien para que efectivamente lo que se haga impacte positivamente.